Un saludo muy cordial a todos ustedes, bienvenidos a este su segundo video del curso Contabilidad de Impuestos enfocado a las pymes. Gracias por estar viendo este video y por acompañarnos en el curso. Vamos a ver en este video esta temática. Vamos a hacer un pequeño repaso de los temas que desarrollamos la semana pasada, la semana 1. Vamos a hablar sobre las características que tiene la información contable, lo que establece las normas sobre el tipo y las características de esta información contable que se presenta. Vamos a empezar a hablar sobre la ecuación contable y vamos a iniciar con el primer estado financiero, el famoso estado de resultados. Haciendo un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada, abordamos el tema de la importancia que tiene la contabilidad. ¿Qué es lo que significa la contabilidad? Dijimos que es una herramienta de información económica que puede estar al alcance de los negocios y que ellos, de estos propios negocios, depende su uso y el obtener el mayor beneficio de esta herramienta. Aquí lo que estamos hablando, no estamos vendiendo la idea de que un sistema contable asegura el éxito de las empresas. Se puede dar casos donde hay empresas que tienen excelentes sistemas contables y a pesar de ello quiebra. Lo que estamos diciendo es que es una herramienta que en conjunto con otras herramientas, otros aspectos de negocios, pueden aportar aspectos positivos a la administración de los negocios. ¿Qué nos permite la contabilidad? La contabilidad lo que nos permite es mostrar la situación de la empresa, nos permite el control, nos permite la evaluación, nos permite la planificación y nos permite la toma de decisiones. Si consideramos que el controlar, el evaluar, el planificar y la toma de decisiones son aspectos sanos, positivos e importantes en todo negocio, esta herramienta contable nos permite tener estas cualidades. De eso, sin importar el tamaño de una empresa, puede ser pyme o grande, esta herramienta nos da esa facultad de poder hacer estas medidas o estas acciones de control, de evaluación, de planificar y de tomar decisiones. Quiero aquí presentarles un comentario de uno de los compañeros del curso, de Luis Demetrio, que nos dice: es nuestro compromiso como agentes facilitadores de cambio, tanto por la responsabilidad que nos compete como banco y como parte de nuestra labor, incentivar y promover que todas las pymes entiendan y conceptualicen las ventajas que genera el uso de la contabilidad, indistintamente su costo. Creo que aquí está claro que lo que estamos haciendo es incentivar y promover que las pymes puedan usar esa herramienta, y esto no solo por el bien de las mismas pymes, sino también por el bien de los propios gestores financieros. Además hablamos de los 5 elementos contables. Estos 5 elementos, no importa el tamaño que tenga una empresa, grande o pequeña, estos 5 elementos van a estar presentes en todo negocio. ¿Cuáles son? Los activos, los pasivos, el capital o patrimonio, los ingresos y gastos. Desarrollamos definiciones y ejemplos de cada uno de estos elementos. Aquí nada más lo que hago es nombrarlos. Además comentamos que la profesión contable en Costa Rica está regulada por el Colegio de Contadores Públicos. ¿Y esto a través de qué? A través de las normas internacionales de información financiera que del año 1999 fueron aprobadas para su uso en el país. Estas mismas normas establecen algunas características que tiene que tener la información contable, nos detalla qué tipo de características cualitativas o cuantitativas tiene que tener la información contable. Veamos algunas de estas características. El primero es la relevancia. Dice que la información financiera relevante es aquella que es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Creo que el párrafo es sencillo. La información es relevante si es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. Eso es como tomar un mapa y que el mapa no le diga a usted la dirección donde usted quiera llegar. Entonces ese mapa no es relevante. Pero si ese mapa, para el objetivo donde usted quiere llegar, es claro y le dice los datos, el mapa es relevante. En este caso, la información contable es relevante si es capaz de influir en las decisiones que yo estoy tomando. Esto quiere decir que la información tiene que ser completa. Hablemos de la materialidad o importancia relativa. La información es material o tiene importancia relativa si su omisión, o sea, si no se incluye, o expresión inadecuada, puede influir en las decisiones de los usuarios. Puede influir en las decisiones ya sea para bien o para mal. O sea, una información es importante, tiene importancia relativa si se omite, si su omisión o expresión inadecuada influye.
creo que el término es claro. Veamos el caso que anoté aquí de la famosa empresa Enron en los años 80, por ahí 1987, una empresa en Texas, donde ellos hicieron un uso inadecuado de la información contable. ¿Qué pasó con ese uso inadecuado? Los famosos activos intangibles que ellos tenían, activos intangibles en fabricación, digamos así, la etapa de desarrollo que tenía que ser como un gasto, es decir, ir al estado de resultado, los capitalizaron, o sea, formaron parte del costo del activo. ¿Qué lograron con esto? Lograron que la empresa, entre comillas, tuviera utilidad, presentara utilidades en los estados financieros y los accionistas tranquilos. Al final todo era ficticio, no era una información, no era una información verdadera, y aquí no se cumplía lo de la importancia relativa. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue influir, en este caso, en forma negativa para los socios y los tomadores de decisión. Representación fiel. Esto lo hablamos la semana 1, hablamos un poquito de esto. Una representación fiel proporciona información sobre la esencia de un fenómeno económico, en lugar de meramente facilitar la información, su forma legal. Esto en realidad lo he visto mucho en el país, creo que ustedes también, donde muchas empresas creen que la forma legal es una forma de demostrar información contable. Por ejemplo, dimos el caso de que una empresa tenga un vehículo y no está a nombre de la empresa. Aquí, aunque la forma legal es que el vehículo está a nombre de la empresa, pero el vehículo no se está usando por la empresa, ahí lo que prevalece es la esencia. Y en este caso no podría estar ese vehículo dentro de los activos de la empresa. Igual funciona, por ejemplo, para tributación directa, que mucha gente abre empresas, o sea, tiene un negocio y la divide en 3 tipos de empresas. Por ejemplo, sabemos que de cierta cantidad de ingresos la tasa de impuestos de renta va a aumentar, entonces ellos dicen, ok, vamos a abrir 3 empresas, vamos a poner un gerente diferente, y con eso lo que hacemos es diluir o repartir los ingresos de ventas no en una sola empresa, sino en 3, y con eso nosotros vamos a pagar menos impuestos. Para efectos contables y para efectos tributarios, eso no es aceptado. Aquí lo que cabe es este principio, que la forma legal no es la aceptada, sino la esencia, y al final de cuentas todo se va a resumir en un solo tipo de empresa. La comparabilidad. ¿Qué es la comparabilidad? Lo que hace la comparabilidad es que la información sobre una entidad que está informando es más útil si se puede ser comparada con información similar con otras entidades o otras empresas, y con información similar sobre la misma entidad para otro periodo o otra fecha. De hecho, la NIC exige que los estados financieros que se deben de presentar al menos tengan 2 años. Hay casos en que pide hasta 3 años, pero en la mayoría de los casos presentan los últimos 2 años, el actual y el anterior. ¿Para qué eso? Para poder comparar. Si usted tiene un estado financiero al 2018 y es diferente en su estructura y en sus cuentas al 2017, ¿cómo ustedes pueden comparar? Es un principio que tienen que cumplirse, que tienen que hacer los contadores, que tienen que seguir las empresas, de seguir este principio de comparabilidad para efectos de lo que ustedes conocen, poder evaluar, poder chequear, poder controlar. La verificabilidad. La verificabilidad ayuda a asegurar que a los usuarios que la información presentada representa fielmente los fenómenos económicos que pretenden representar. Es decir, verificabilidad es el contrario de maquillar los estados financieros. O sea, lo que estamos diciendo es que la contabilidad financiera, los estados financieros tienen que ser veraces, tienen que ser veraces, tienen que ser verdaderos, y que la información que se presenta es real, ¿verdad? Esos son principios que se deben de cumplir, y que uno, si estuviera revisando algún tipo de estado financiero, tiene que estar muy atento a que estos principios ya establecidos se estén cumpliendo. La comprensibilidad, ¿qué quiere decir? Es la clasificación, caracterización y presentación de la información de una forma clara, concisa, lo que la hace comprensible. O sea, un estado financiero que solo lo entiende el contador, pues es imposible interpretarlo y conocerlo. Y más ahora que, como hemos dicho, las normas internacionales lo que hace es más bien un proceso de estandarizar. Es decir, que ustedes pueden leer un estado financiero de Costa Rica o de Panamá y cumplan con las mismas políticas y los mismos procedimientos de registro. Voy a hablar un poquitito, perdón, de la hipótesis del negocio en marcha, para darle un poquito claro.
Dice que se basa en el supuesto de que la entidad que está informando o entregando la información financiera está en funcionamiento y continúa su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene intención ni la necesidad de liquidar o cesar su actividad comercial. Si una empresa les llega con un estado financiero y no está, por A o por B, que ustedes se enteren, que no está dentro de la hipótesis del negocio en marcha, esos estados financieros no pueden funcionar ni pueden ser aceptados. Ya las cifras mostradas de un negocio que está en marcha y otro negocio que no está en marcha difieren. Puede ser que tengamos dos tipos de empresas dedicadas a la misma actividad, con los mismos saldos de cuentas, etc. Pero si una empresa no cumple el negocio en marcha, esas cifras tienen que ser totalmente diferentes. Yo siempre les decía a los estudiantes que una empresa cuando no está en negocio en marcha e intenta liquidar, los activos prácticamente están en quema. Es decir, si algo valía, un vehículo valía 10 millones, le van a ofrecer 5. Entonces esos valores ya no son reales. Perdón. Dijimos que el producto final de la contabilidad son los 5 estados financieros, ahí los tienen: resultados, situación, cambios en el patrimonio, flujos de efectivo y notas al estado financiero. Una breve reseña o introducción de estos estados es la siguiente. El estado de resultados, que vamos a verlo hoy, se enfoca en las cuentas de ingresos y gastos. Nos presenta durante un periodo establecido, o sea, un periodo ya, una fecha, un lapso ya establecido, el resultado o la operatividad del negocio, es decir, si ganó o perdió. El balance de situación que nos presenta se va a enfocar en los activos y pasivos y capital. Esto lo vamos a ver ahora con la famosa ecuación contable. Muestra en detalle el valor de los activos y pasivos y el capital de la empresa también a una fecha específica. El estado de cambios de patrimonio, su enfoque es en las cuentas de capital. Muestra un detalle de los cambios que se dieron durante un periodo en las cuentas de capital. ¿Cuáles cuentas de capital? Algunos ejemplos: capital social, utilidades a distribuir y dividendos. El estado de flujo de efectivo se enfoca en la cuenta de efectivo. Brinda el detalle durante un periodo de cuáles fueron las fuentes del efectivo y en qué se usó ese efectivo. Y toma ese efectivo no solamente como monedas, billetes y monedas. Efectivo puede ser inversiones a muy corto plazo que entran dentro de esta definición de efectivo. Y las notas a los estados financieros se enfoca más que todo en aspectos informativos. Y cuidado, si es uno de los aspectos más importantes en este momento. Los estados financieros en frío, partidas y montos no nos dicen mucho. Las notas a los estados financieros es la forma de poder entender y evaluar esos estados financieros. Si no hay notas a los estados financieros es muy difícil. Y por costumbre en los estados financieros, yo no sé si ustedes me pueden corregir, muchas veces simplemente mandan el estado de resultados, situación o estos dos, y no vienen las notas a los estados financieros. Para iniciar el abordaje ya del tema de los estados financieros, vamos a empezar con la ecuación contable. Esta ecuación contable data desde el siglo V, es decir, de hace más de 700 años. Desde la década de los años 1400 tiene su origen en Italia, en la época del Renacimiento, en el apogeo que se está dando de los mercaderes, y en especial una figura es la que hace o crea esta ecuación contable como la conocemos en nuestra época moderna. Estamos hablando del fraile Luca Pacioli, un fraile franciscano nacido en los años 1400 y que establece que la ecuación contable, que es una igualdad, vean que esto es una igualdad, es que los activos son iguales ¿a qué? A la suma de los pasivos más el capital. Si tenemos 500 colones de activos y tenemos 300 colones de pasivos, el capital debe ser 200 y así se cumple la ecuación contable. Esta ecuación contable que acabamos de hablar de 500, que son los activos, 300 pasivos, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que los activos o los bienes que tiene la empresa, de esos 500, 300 les pertenecen a los acreedores y que los 200 restantes es lo único que le pertenece a los dueños o accionistas de la empresa. En este caso estaríamos diciendo que solamente un 60%, de los activos son propiedad de los acreedores y que por lo tanto el restante 40%
es de los socios o propietarios. Ya con algo tan sencillo nos podemos dar cuenta de cómo es la situación financiera de la empresa, cuál es su estructura que tiene actualmente. Este es un ejemplo donde los activos son 500, los pasivos son 600 y el capital lo estoy poniendo en forma negativa, menos 100. Ahí está dando la ecuación contable, 600 menos 100 dan los 500. Esto es un caso un poco extremo, llegar a que el patrimonio sea negativo. Yo en realidad sí lo he visto. Nuestro Código de Comercio establece un límite en el artículo 201 que nos dice, el artículo 201 dice, las sociedades se pueden disolver por las siguientes causas. O sea que una sociedad se puede disolver por varias causas. Una de las causas que está en el artículo 201 es la pérdida, en el inciso C, la pérdida definitiva del 50% del capital social, salvo que los socios repongan dicho capital o convengan en disminuirlo proporcionalmente. Quiere decir que este resultado legalmente no se podría dar. Si una empresa pierde más del 50% de su capital, ya está propensa a pedir la disolución de la misma. De esta ecuación contable de activos, pasivos más capital, podemos derivar que el capital es igual a los activos menos pasivos. Eso lo vimos en el video pasado, en la presentación pasada, la semana 1. Que lo que yo tengo realmente, el valor neto mío, el verdadero valor que tengo en una empresa, es los activos menos pasivos. Cuando hablamos de capital, aquí dentro de la cuenta de capital se incorporan los ingresos y gastos. O sea, los ingresos y gastos lo que hacen es alimentar o disminuir la cuenta de capital. ¿Cuándo? Cuando hacemos el cierre fiscal. Vamos a empezar con el tema de los estados financieros. Y el que nos toca hoy iniciar es con el estado de resultados. He iniciado con ese estado de resultados porque creo que es uno de los más sencillos de comprender y también prácticamente uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces ese estado de resultados en algunos casos es manoseado, es, no sé, mal usado. ¿Por qué? Porque el estado de resultados de una empresa nos dice cómo nos está yendo, cómo la gestión de la empresa, si el gerente o el dueño está siendo exitoso o no lo es. El estado de resultados presenta la rentabilidad de la empresa o negocio en un periodo determinado. Es decir, si yo tengo un estado de resultados y no me dice y presenta una utilidad de 2 millones, pero el encabezado no tiene la fecha que comprende, yo no sé si esos 2 millones los ganó en un día, en 6 meses o en un año. Por eso es que es importante indicar el periodo determinado. El estado de resultados antiguamente se denominaba estado de pérdidas y ganancias. Presenta durante un periodo de tiempo establecido los ingresos y gastos que se generaron en ese negocio o empresa. En eso estamos claros que el estado de resultados solo va a comprender los ingresos y gastos ya definidos. Aquí es interesante que debemos de saber, como lo dijimos en la semana 1, qué es un gasto y qué es un ingreso. Porque una forma de manipular este estado es que yo presente gastos que no son gastos o que presente ingresos que no son ingresos, y esto de una manera que me va a afectar el resultado de este estado de resultados. Al decir que solo incluye las cuentas de ingresos y gastos, lo que estamos diciendo es que por lo tanto se excluyen las cuentas de activos, pasivos y capital. A este estado de resultados se le considera el operativo o el rendimiento económico. Muestra de cómo se desarrolla la actividad, cómo estamos desarrollando la actividad en la que está involucrada la empresa. Es decir, nos está diciendo si este año nos está yendo bien, nos está yendo mal con el negocio en el que estamos trabajando. Se detalla por unidad de tiempo, no superior a un año. ¿Por qué no superior a un año? Bueno, la idea es que al finalizar el año se haga el cierre fiscal, la utilidad neta se traslade al componente de patrimonio, o ya sea la utilidad neta o la pérdida. De esa utilidad neta hay que restar los impuestos de renta, los impuestos del gobierno, así como los dividendos que se van a pagar a los socios. Hay que tener siempre presente lo que hablamos en la semana 1, que debe existir siempre una relación ingresos y gastos. O sea, los ingresos es a la actividad que se dedica a la empresa y los gastos son lo necesario para generar esos ingresos. Siempre tiene que haber esa relación, si no hay una disconsonancia en ese aspecto.
Aquí tenemos algunos ejemplos del estado de resultados. Es un estado de resultados simple. Tenemos aquí tenemos el periodo, año 2014, de octubre a diciembre, es decir, por un cuatrimestre. Tenemos un detalle de todos los ingresos que tuvo esta empresa. En este caso, un total de ingresos de 48.100.000. Los gastos operativos que tiene la empresa, aquí los dividimos en gastos de ventas, salarios y cargas sociales, gastos de mantenimiento de vehículos, gastos de comisiones, gastos de publicidad. Sacamos un subtotal de gastos de ventas, detallamos los gastos administrativos de esta empresa. Al final determinamos gastos financieros que tuvo la empresa, determinamos o sacamos un saldo de todos los gastos, en este caso fue 38.570.000, y determinamos la utilidad que hubo en el periodo de esta empresa. Esta es una presentación clásica de lo que es un estado de resultados. Veamos otros ejemplos. En este caso es un estado de resultados de una empresa industrial, de una empresa comercial, donde tenemos ventas, incorporamos la partida de costo de ventas. Esto lo vamos a ver en la lección 5 o 6, un poco sobre lo que son empresas comerciales. Al determinar el costo de ventas, sacamos la utilidad bruta y aquí anotamos 3 tipos de gastos: ventas, administrativos y financieros. Aquí lo que estamos haciendo es un detalle por composición. Sacamos que las ventas, partimos de un 100%, el costo de ventas es un 38% de este 100% y que la utilidad bruta es un 61,9%. Determinamos que el 100% de las ventas, los gastos de ventas son 20,24%, gastos administrativos son 16%, el total de gastos equivale a 42% y la utilidad neta al final de cuentas fue un 19,29% del 100% de las ventas. Si yo mantengo este esquema y lo comparo con otro año, es lo que a mí me sirve. O sea, me está sirviendo el estado de resultados. La idea no es solamente presentar números secos, no solamente presentar un informe, sino este tipo de análisis que sirve. Como dije en la semana pasada, yo lo que intento aquí es mostrar la estructura misma del estado financiero. Me gustaría entrar un poquito en lo que es análisis del estado financiero, pero eso le corresponde a otro curso posterior al que ustedes van a llevar. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que pide la NIT, que es un estado comparativo del 2017-2016 de un estado de resultados. Así se deberían de presentar: un año con otro año, las ventas, los costos de venta, la utilidad. Y vean que aquí estamos siendo uniformes, o sea, no aparece puede aparecer una partida nueva, pero habría que justificarla. Vean que yo puedo comparar que los gastos de ventas del 2017 aumentaron en relación con el 2016, que la utilidad, que a pesar que en el 2017 mis ventas fueron superiores, llegué a un monto de 42 millones, la utilidad neta no fue superior al año pasado. Y ahí puedo tener instrumentos para analizar qué es lo que sucedió eso. Tenemos aquí otro estado de resultados de una empresa industrial donde totalizamos. Este sería el estado que se presenta, una utilidad neta de 3.200.000, pero yo la desgloso, dado mi información interna que yo tengo a disposición, mi esquema contable, la puedo desglosar por el producto A y producto B. O sea, yo puedo sacar un estado